Buenas tardes, mi nombre es Irina Burgos y soy mediadora de lectura de la Gran Biblioteca Pública de Lima de la Biblioteca Nacional del Perú. Hoy nuevamente les doy la bienvenida a otra sesión del ciclo de conversatorios del otro lado del libro, Encuentro con autores de literatura infantil. En este ciclo contamos con la presencia de destacados autores, llámese escritores o ilustradores de literatura infantil, que nos aproximarán a sus motivaciones personales y profesionales que los llevaron a incursionar en la literatura infantil. También nos comentarán sobre sus procesos creativos en la creación de una obra literaria y, por supuesto, también abordaremos las dificultades que implica crear una obra literaria. Hoy contamos con la presencia de la ilustradora peruana Nathalie Sejuro Aliaga. Nathalie es diseñadora gráfica, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como docente e ilustradora de libros para niños y de literatura infantil. Tiene un máster en álbum infantil ilustrado. Ha trabajado en la ilustración y diseño gráfico de libros infantiles, material educativo y diversas publicaciones editoriales para el Ministerio de Educación y también para prestigiosas editoriales. Ha sido incluida en el Diccionario de Ilustradores Iberoamericanos. Ha ilustrado varios libros de literatura infantil con editoriales peruanas. Nathalie, bienvenida. Hola Irina, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La biblioteca también, muy amables para tener esta bonita charla que vamos a tener. Muchas gracias a ti, Nathalie, también por darte el tiempo para que nos comentes varias interrogantes que siempre tenemos quienes estamos en el trabajo con la literatura infantil y también con la mediación de lectura. Y como siempre, nos gusta saber sobre los autores, sobre los escritores, y como dije en tu biodata, tú eres diseñadora. Entonces, para ir abordando tu trayectoria, cuéntanos cómo fue el paso del diseño a la ilustración y en particular a la ilustración de libros para niños. Sí, yo estudié, yo estudié arte en la Católica, pero ¿por qué estudié justamente por eso? Porque me gustaba mucho dibujar, o sea, yo siempre dibujaba desde chica. Sentía yo que no sabía dibujar, que no dibujaba bien, pero me gustaba, o sea, no tenía nociones qué cosa era, si existe algo como dibujar bien o no en ese momento, pues de niña, ¿no? Entonces yo estudié algo que me permite, que según yo también mis prejuicios de esa época, que me diera la posibilidad de estudiar algo que me gustaba, algo artístico, pero que también tuviera un campo laboral, digamos, un poco más estable, no sé, ¿no? Entonces, por eso es que estudié arte, pero la especialización dentro de la facultad fue en diseño gráfico. Entonces, cuando empecé a trabajar, trabajé en el ámbito de la gráfica corporativa o de la gráfica publicitaria, ¿no? Entonces, ilustraba, pero muy poquito, muy puntualmente, porque a veces en algún proyecto, en algún catálogo había que ilustrar algo, una cosa muy puntual, pero ese gusto por el dibujo nunca lo abandoné. Entonces, como en la vida del diseñador gráfico, el ámbito de la gráfica o de la publicidad o de la gráfica publicitaria es muy exigente, muy estresante, yo sentía que me estaba faltando el dibujo, o sea, que no estaba dibujando, que no estaba haciendo algo tan libre como a mí me gustaría. Entonces yo empecé a dibujar y a tener un blog hace varios años donde yo publicaba permanentemente por el puro gusto de publicar. Entonces, naturalmente, mis dibujos eran como lúdicos, divertidos, que se le podría decir que infantiles, o que yo no los veía así necesariamente, pero mi forma natural de dibujar, digamos que era así, ¿no? Como divertida, naif de repente, ¿no? Medio inocente. Entonces, a raíz de que yo seguía trabajando con mis proyectos, ¿no? De diseño,
alguien con quien yo había trabajado vio mi blog de casualidad porque lo tenía en mi firma de mis mails, porque yo me mandé, porque dije, a ver, alguien que mire ahí algo. En realidad no tenía expectativa, simplemente lo puse ahí, ¿no? Pero justamente esa persona que trabajaba en el Ministerio de Educación, con la que yo había trabajado antes, además en OMPE, me dijo, porque me llamaron para hacer un manual de capacitación, pero me dijeron, estamos buscando también a alguien que ilustre, y mira, no sabíamos que ilustrabas. Entonces, a raíz de eso, que fue más o menos casual, me encargaron los primeros libros ilustrados para el Ministerio de Educación, hace bastantes años, o sea, el 2008, suena así como súper lejano, y fue ese como el primer paso para meterme en este mundo, ¿no? Eh, yo trabajaba como freelance, o sea, de manera independiente, yo hacía cosas diferentes, o sea, diseñaba catálogos, hacía webs, hacía imagen corporativa, entonces hacía cosas diferentes, entonces trabajaba en mi casa, entonces trabajaba permanentemente con internet, pegada al internet, porque además, bueno, hacía web, entonces el estar en contacto con internet y conocer qué cosas se hacían en otros países, estar siempre como navegando y interesada en buscar ilustradores, poco a poco, ¿no? Una cosita llevó a la otra y me di con el mundo de la ilustración de libros infantiles y me enamoré, o sea, y hace años no es como ahora que ya se saben como categorías de libros y que existe el álbum, que es diferente al libro ilustrado y es diferente a la novela ilustrada, ¿no? En fin, ¿no? Yo no sabía en ese momento, pero ahí fui conociendo por lo que se hacía en otros países. Entonces empecé a ver eh, qué cosa hace un ilustrador, cómo es que en otros países se le considera el autor y tiene, ¿no? O sea, hay todas las luchas que tenemos acá también, pero no tantas, ¿no? Al nivel que todavía acá está todavía muy en pañales todo, pero digamos que fui conociendo el trabajo de los ilustradores, cómo es que trabajan con editoriales, y yo me enamoré de manera precisa de los libros álbum, ¿no? Entonces empecé a conocer, cuando estaba haciendo esos libros para el ministerio, fue paralelo casi, ¿no? O sea, yo venía de ya estar empezando a conocer, hice estos libros, estaba en el proceso justo de ilustrar y ya estaba terminándolos, en realidad fue una colección de 12 libros, y por ahí tuve algunos comentarios de que no debería ser este dibujo así, los ojos no deberían ser de puntitos, y como que había esos comentarios cuando los estaban revisando, pero justo estaba la feria del libro, fue la época de la feria del libro, y el invitado de esa época fue Chile. Entonces, el ministerio justo tuvo un stand ahí y estábamos en ese dilema, ¿no? Con algunos feedback de algunas personas que decían que había que hacer algunos cambios, y de pronto un día me dicen, Natalie, mira, hemos estado, como estamos en la feria, hemos visto cosas de ahí, de Chile y bueno, y de otros países, y ya no hagas ningún cambio, ¿no? O sea, porque hemos visto que hay cosas mucho más arriesgadas y no sé, en fin, o sea, un poco menos tradicionales de lo que se esperaba. Y entonces como que ahí me dieron visto, bueno, luego dos o tres cositas que hubo que cambiar, ya no tanto como al principio cuando dieron mi propuesta, como que hubo algo, no de todo, en realidad fue un equipo súper abierto, súper lindo, pero sí por ahí hubo algunos comentarios como que no sé, debía cambiar porque, en fin, ¿no? Que como que me estaba volando mucho y debía ser un poquito más, tal vez, tradicional. Pero al final, no. Gracias a esta feria y gracias a que estuvieron ahí y yo, genial, ¿no? Porque ahí como que sentí que trabajé con más libertad, y eso dio pie a que luego me llamaran de otros sitios, y ahí inició, la verdad, y ya me fui dejando el diseño gráfico, o sea, la parte publicitaria, digamos, y cada vez me fui yendo hacia la ilustración y dejé completamente, ¿no? Esa área del diseño gráfico. Qué interesante, Natalie, cómo pasas, pero aún antes de incursionar con mayor presencia en la ilustración de libros para niños o en la literatura infantil, ya tenías esos visos del estilo, porque tal como dices, tu estilo es muy lúdico, es muy fresco y nos hace sentarnos
o sentar la mirada en el lugar de la infancia, sin infantilizar, que son dos cuestiones totalmente diferentes que siempre tenemos ahí que hacer hincapié. Son niños, pero no son niños ñoños, y el ambiente que generas, las atmósferas que luego vamos a ver en las ilustraciones que tú has elaborado, es la consistencia de esas atmósferas y de ese mundo que propones con tu estilo, con tus ilustraciones, con las obras que has ilustrado. Tú has mencionado un aspecto muy importante que tiene que ver con aquellas luchas también por la autoría, y otro aspecto importante que has resaltado y que es necesario traerlo aquí, la necesidad de mirar otro tipo de producciones, porque aquí en el Perú todavía estamos, como dicen, pañales, todavía nuestra industria editorial es incipiente, y de pronto vemos libros que sí, que ni siquiera, o sea, que son tradicionales, pero que se han quedado con respecto a la ilustración en una parte muy anticuada en la concepción incluso del arte para los niños. Entonces, el autor, el ilustrador también es un autor como el escritor, y a veces el nombre ni siquiera figura en la tapa de un libro, no figura en la portada, cuestión que en otros países ya vemos que sí, y eso ya implica también un avance de muchísimos años solamente para ese cambio textual, digamos, en la configuración de la portada. Entonces, siempre es esta pregunta, en tanto la ilustración en la literatura infantil se debe a un texto, se debe a una narrativa, y a pesar, y digo a pesar porque muchas veces yo he escuchado de adultos que la ilustración tiene que decir lo mismo que el texto, y no es así. Que aunque digamos se deba y digamos veamos o leamos una ilustración que nos dice casi lo mismo que el texto, no es lo mismo porque son dos códigos diferentes. Entonces, Natalie, cuéntanos un poco para ahondar en esto, y también para que quien nos está viendo pueda tener una imagen mucho más precisa. ¿Por qué tenemos que considerar a un ilustrador también como un autor, tanto como el escritor, en una obra literaria? Sí, o sea, mira, en el Perú, sí, de hecho estamos en pañales, el mercado es chiquitito todavía recién, pero ha cambiado bastante, bastante, a comparación de cuando yo empecé, que estas conversaciones ni existían, ¿no? No había espacio como para conversar ni siquiera de esto. Entonces sí hay mejoras, sí hay cambios, pero todavía nos falta, ¿no? Nos falta bastante. O sea, nos falta, estamos como recién, ¿no? Como arrancando, digamos, ¿no? A comparación de otros países donde ya pues la producción es enorme, hay una variedad de autores, de todo tipo de autores de texto y autores de ilustración, ¿no? En ese sentido, justamente con lo que dice de la autoría de los textos, ¿por qué es importante? Porque el ilustrador es una persona que crea a partir de un texto, pero no es que está amarrado al texto, ¿no? Incluso, como tú dices, aunque fuera una ilustración un poco más descriptiva, más cercana, digamos, literal, entre comillas, siempre hay un punto de vista, una mirada de la ilustración, ¿no? Hay un aporte del ilustrador, no es simplemente que se hace una repetición exacta, ¿no? A veces en determinados libros, en determinados materiales, o de repente en determinadas escenas de un libro, hay un espacio como para que ahí predomine de repente lo que está narrando el texto, pero no es así siempre, no es necesariamente lo que predomina en un libro, ¿no? Hay un juego justamente entre lo que se cuenta con el texto y lo que se cuenta con las imágenes, ¿no? Entonces, la idea del ilustrador es que aporte su mirada, ¿no? Que descubra qué es lo que no se está contando con el texto, por lo menos en los libros, en ciertos tipos de libros, ¿no? Como decía, no siempre es así, pero digamos lo interesante justamente del trabajo de un ilustrador es que justamente aporte su punto de vista, su forma de ver el mundo y que amplíe la historia, ¿no? Que algunas cosas se cuenten con el texto y otras cosas se cuenten con la imagen. Entonces, eso es lo que a mí me parece divertido de los libros que están realizados de esa forma, ¿no? Entonces, que uno se pierde en el texto, ¿no? Leyendo el texto, y también en las imágenes, ¿no? Que puede haber cosas que seguro dirán el texto, pero otras que no dice el texto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ilustrador es autor, por supuesto, ¿no? De su obra, de sus imágenes, por más que haya partido, ¿no? Que haya nacido esas ilustraciones a partir de un texto, pero luego hay un mundo completamente nuevo que se ha creado a través de la imagen, ¿no?
Esta última parte me gusta mucho. Hay un mundo nuevo que ha creado el ilustrador, que está vinculado al texto o a esa narrativa, porque a veces no tenemos texto escrito, sino tenemos una narrativa visual, es decir, hay un guión detrás Exactamente. que se asemeja al guión cinematográfico, justamente en géneros tan vanguardistas como las narrativas visuales para niños, pero hay una mirada ahí, hay un punto de vista, hay una selección de elementos que es esa y no otra, porque no, desde su mirada no puede ni debe ser otra. Claro. Entonces hay todo un ejercicio, hay una hermenéutica, ¿cierto? Un ejercicio de interpretación y por lo tanto un ejercicio de creación, un ejercicio de narración. Entonces, Natalie, a partir de ahí, puesto que cuando tenemos un libro, vemos el producto y muchas veces nos cuesta ver qué hay detrás de la creación de una ilustración o de un conjunto de ilustraciones que acompañan, ya sea a un libro ilustrado o ya sea a un libro álbum. Y bueno, pues, e incluso, ¿no? Uno cuando ve ilustraciones y parece, entre comillas, todo fácil, ¿no? Porque son tan cercanas, son tan cálidas, pero hay un proceso que es complejo, incluso en ilustraciones que nos podrían parecer tan sencillas, no simples, sino sencillas, hay un trabajo, ¿no? Incluso la sencillez demanda muchísimo trabajo. Cuéntanos ahora cómo son los procesos que demandan la ilustración. Mira, justo, o sea, yo me he dado cuenta hace muchos años como que yo no sabía, o sea, como que yo sé que mi estilo es de determinada manera y que prefiero y que naturalmente me salen ciertas cosas, pero como yo no, como que no había identificado necesariamente cuáles eran esos elementos que, bueno, al final que creo que con el tiempo, por supuesto, con la madurez y porque también uno va identificando justamente esos elementos que son recurrentes en el trabajo me uno. Entonces yo me he dado cuenta cuáles son los temas y tal vez por eso justamente los temas, decía que cuáles son los temas que me interesan, hacia dónde va siempre mi trabajo, y tal vez por eso es que me suelen, por ejemplo, encargar ciertos libros, porque supongo que verán que no mi mirada como que va para las historias. Entonces, yo también veo en los libros que en los proyectos propios y también en los encargos, los libros, ¿no?, que me han encargado, hay elementos que se repiten y casi siempre tienen que ver con el tema del juego, por ejemplo, ¿no?, de la mirada curiosa del niño, de un mundo que no es el real, ¿no?, que es un mundo que sucede. Yo siempre también es algo que he identificado, que antes no lo tenía tan claro, pero es en la vida interior, por ejemplo, ¿no?, en la vida interior, en lo que pasa por dentro de la, no sé, del mundo interior de un niño, que yo siento que estoy en contacto con eso. ¿Por qué? No sé por qué razón, pero siempre he tenido como esta inclinación hacia el juego, ¿no?, hacia lo lúdico. Entonces, cuando yo recibo un encargo, como te había comentado, o sea, yo veo, obviamente hay un texto, una historia que está contando, y mi proceso es ver de qué manera yo puedo hacer que esa historia, o sea, de qué cosa le voy a dar, qué le voy a aportar yo a esa historia, ¿no? ¿Cómo va a ser ese personaje? ¿Cómo se va a desenvolver? ¿En qué mundo? ¿Cómo va a ser ese mundo que está descrito de repente en la historia? Pero yo, ¿de qué manera no existe ese mundo más que lo que se ha descrito en esas líneas del texto, pero qué cosas le voy a aportar yo, como decía, ¿no? Entonces, es ver eso, es ver eso, es como que por ahí empiezo, ¿no? Leo el texto y veo a ver de qué manera va a ser esa historia, dónde se va a desarrollar, cómo va a ser ese personaje, cómo van a ser los otros personajes, qué elementos de las imágenes debería incluir y cuáles no incluir para que no, se cuente mejor la historia. Entonces, es, como tú has dicho, es bien complejo y es abundante trabajo el que hay detrás, ¿no? Pareciera que es sencillo, que como que es divertido, parece que fuera sencillo y como que sale así y espontáneamente, y no, hay un montón de trabajo detrás para estar viendo qué posibilidades hay, ¿no?, de comunicar o de narrar mejor la historia y ver alternativas y luego allá por acá me iría, ¿no? Porque, no sé, de repente debe verse
no sé, la relación familiar es muy fuerte, entonces debe ver cómo se va a notar eso, a través de simplemente la descripción de un hecho concreto en la imagen, o a través del color, o de los espacios, o del ambiente, o del espacio más vacío o más lleno, en fin, entonces eso es, el proceso pasa por ahí, como por identificar de qué manera yo voy a contar con las imágenes esta historia, que sea obviamente placentero, divertido, ¿no? Que sea un aporte para el lector al final, esa es la idea, ¿no? Que obviamente no sea como, obviamente, una repetición del texto y ya, ¿no? Sino que haya algo, un plus extra a través del mundo de las imágenes y del mundo que a través del color, de la composición, del uso del espacio, ¿no? Se va dando. Entonces por ahí empieza, ¿no? A ver de qué manera el ritmo también, ¿no? De las imágenes, cómo se va a contar, si las imágenes van a ser primero más lento, ¿no? El ritmo de las imágenes va a ser más lento y luego, en fin, ¿no? Luego se va a acelerar en algún momento, cómo se va a acelerar o no, tal vez es algo más íntimo, entonces debería ser siempre más calmado. Es eso, ¿no? ¿Qué propongo yo para que esa experiencia del lector sea interesante, ¿no? También a través de las imágenes. Natalie, tienes una presentación que nos vas a compartir, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece si lo hacemos ahora y nos vas contando también a qué etapa del proceso o qué obra ilustrada es, en fin, los diversos elementos que constituyen tu obra, tu estilo? Ya, genial. Voy a abrir aquí y lo comparto. ¿Me confirma si se ve? Sí, perfecto. Ya, genial. Y entonces he traído como... Uy, no sé por qué no se ve. No puedo pasar. Ahí está. Ya, entonces yo, un poquito de lo que comentaba, que estos elementos que yo había, perdón, no sé por qué está, ahí lo voy a salir, elementos que yo había identificado como característicos y que tenían que ver con estar yo misma conectada con mi propia infancia, ¿no? Creo que con lo lúdico, con el juego, con la curiosidad, siento yo. Entonces, hace un tiempo que inicio mis presentaciones así, porque, justamente para comentar sobre eso, ¿no? O sea, yo siento que no he perdido esas características de juego, de curiosidad, ¿no? Esas características lúdicas. Entonces, creo que eso es algo que caracteriza a mi trabajo. Y esa mirada es la que yo tengo normalmente cuando afronto texto, digamos, ¿no? Un libro, un proyecto, incluso si no tuviera texto, ¿no? También hablaba sobre la vida interior, ¿no? Creo que también porque yo lo relaciono, no es a propósito ni es súper consciente, voy a hacer esto porque lo relaciono con mi niñez, me sale natural, como decía, ¿no? Y tenía que ver con la vida interior y con estos espacios, por ejemplo, de lectura, de juego, en el interior y en el exterior, ¿no? Por eso aquí hay una ventanita. Eso es una imagen que me solicitaron como para el aniversario de un blog de literatura infantil muy famoso, y tenía que ver justamente con como yo recuerdo como ser como cuando era niña, ¿no? A mí, yo tengo una familia bien grande, tengo muchos primos, paraba bastante manejando bicicleta en el parque, no sé, jugando, pero también leía mucho, ¿no? Entonces, ese, ¿no? Como decía, identificado que esa es una característica que a mí me gusta resaltar, ¿no? Del mundo que pasa, no solamente lo que se ve, sino que pasa en el interior, en el mundo de la imaginación, digamos, ¿no? Y esto es como una primera imagen para mostrar eso, pero luego y también como puerta, ¿no? Como ventana para el resto de imágenes que he ido aquí añadiendo. Las primeras son imágenes libres que hago por puro placer y que siempre tienen este lado juguetón y que no se asemeja a la realidad como es, la verdad. Creo que en el dibujo yo encuentro
justamente un espacio en la que puedo hacer, entre comillas, lo que quiero. Eso me gusta, por ejemplo, del dibujo, en que me puedo divertir haciendo cosas que no existen, que no son como son en la realidad, porque me parece más divertido hacerlo así. Como decía, no de una forma necesariamente consciente, sino porque me divierto, ¿no? Yo cuando hago las ilustraciones para los libros, lo principal es que yo sienta que las disfruto ese proceso, ¿no? Que como decía es abundante porque la decisión de cómo va a ser el personaje, cómo va a lucir, cómo va a ser la ropa, cómo va a ser la técnica que uso. Yo no tengo una sola técnica o una sola manera de resolver las ilustraciones que hago, sino que dependen de la historia y dependen también de lo que se quiera contar, ¿no? Con esa historia. Y dependiendo de eso, decido si es que va a ser con collage, si va a ser más a mano, si va a ser más digital, si voy a mezclar qué elementos, en términos del color, ¿no? El color es un elemento bien importante también en mi trabajo, tiende a ser súper intenso y colorido, ¿no? Y las escenas, mis personajes y los mundos y el universo tiende a ser además como medio efervescente, ¿no? Y gracioso. Entonces, esa es la mirada que yo tengo general. Eh, digamos como que naturalmente me sale así, ¿no? Esto que decía de la elección de los elementos que elijo, o cómo los elijo combinar, me parece interesante de comentarlo porque eh, no es que uno se sienta y ejecuta, ¿no? Sino que y por lo menos eso así me pasa, ¿no? Pruebo qué material, qué color, y empiezo, es un juego, ¿no? Es un juego también compositivo. A mí una de las partes que más por un lado que me estresa es la parte justamente de componer esos elementos, la composición de esos elementos, y me estresa en el sentido de que no es como a la primera, ¿no? No es como la primera, que decido, ah, ya este personaje va a estar acá, el otro acá, el árbol acá, o voy a utilizar este color o no este otro color, sino que es como un ejercicio de ensayo, de error, de ir probando qué es lo que funciona mejor, ¿no? Cuando ya como que tengo claro qué es lo que quiero que sea, ¿no? Cómo sea la escena, qué cosas es lo que va a narrar, en fin. Entonces luego, a mí yo disfruto, pero también me genera cierto estrés el como que el ubicar cada cosa en su lugar, porque no es para nada al azar ni es arbitrario, ¿no? Sino cada cosa está puesta en el lugar por una razón, ¿no? Entonces, Claro, eso y fue... eso, perdona que te corte, y eso es Sí, importante de decirlo porque la composición en la ilustración, que es esta decisión de en qué lugar se coloca cada objeto, digamos, que lo compone, tiene una finalidad. Y aparte de comunicar, tiene una finalidad estética, no es una cuestión azarosa, ni tampoco una decisión fácil. claro. Además, hay algo también que dijiste sobre la efervescencia de los colores y la efervescencia de las atmósferas, porque al ser lúdicas también lo ameritan. Sin embargo, encontramos colores muy vivos, pero que no hacen ruido, no cansan a la observación, no cansan a la vista, sino que al contrario, observamos ya también un estilo en tus trazos son finos, delicados, sutiles, tienen mucho movimiento, las atmósferas que generas son cálidas, de mucho juego, en que un niño se puede sentir bien. Y más allá de un niño, cualquiera que lo mire, que observe, que contemple una ilustración de tu autoría, se siente cómodo, se siente abrigado incluso. Es quizá una constante también en los ilustradores, algo que tú dijiste y que me hace recordar también a lo que dice David McKee. Cuando yo escribo y cuando yo ilustro, primero lo hago para mí. Tiene que gustarme, ¿no? Y ese tener que gustar no implica necesariamente, como lo has dicho, que el trabajo sea fácil o que solamente sea divertido, sino que para llegar a un determinado placer o al placer del propio trabajo hecho y bien hecho, hay un proceso tensionante incluso.
Sí. que tensiona por el tipo de decisiones que tienen que tomar. Sí, tal cual. O sea, a mí me genera, o sea, yo también es algo que he identificado hace relativamente poco, ¿no? Que antes yo no identificaba, que era esa sensación que sí que genera placer cuando está resuelto, pero en el proceso a mí me genera bastante como tensión, cierta ansiedad, porque la forma de combinar los elementos puede ser, o sea, si el mismo texto se lo das a otra persona, va a resolverlo, por supuesto, diferente. Incluso si hubiera indicaciones de que acá debe haber una mesa, ¿no? Acá debe haber, el personaje debería estar, o sea, otra persona obviamente lo va a hacer diferente, ¿no? Entonces, esa combinación y dónde colocar, ¿no? Los elementos o también los contrastes que va a haber, yo tiendo, como decía así, a usar el color muy intenso, ¿no? Los contrastes muy fuertes, pero tal cual como dices, no de una forma que sea incómoda, ¿no? Sino más bien que el color esté aplicado para resaltar de repente lo que está viviendo el personaje, ¿no? O las atmósferas, ¿no? O el mundo donde se desarrolla la historia. Pero sí, es bien complejo en ese sentido, ¿no? De que no, es que uno siempre repite esa frase porque no es una cosa operativa, ¿no? De sentarse, dibujar y luego colorear, ¿no? Sino hay un proceso de descartar también, ¿no? Descartar cosas que no funcionan. Estos libros son los que comenté, que fueron los primeros que ilustré para el Ministerio de Educación. Tuve de verdad la suerte de trabajar con un súper equipo porque yo con miedo, cuando recién, eso fue en realidad, fue primero un grupo de 12 libros y luego creo que el año siguiente fueron 5 más. Entonces yo siempre como un poquito de temor presentaba no sé, mis propuestas, ¿no? Los bocetos, porque yo decía, por ejemplo, este libro es sobre el Santo Uranticuy, que es una fiesta en Cusco que, ¿no? Muy conocida, donde hay un montón de gente porque van artesanos de todo Cusco a vender, ¿no? Para Navidad eh, sus artesanías, sus productos, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi propuesta fue como bien limpia, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer, o sea, elementos característicos de la ciudad de Cusco y además la feria? O sea, yo al principio como que me agobiaba un poco cómo voy a resolver eso, pero al final tomé una decisión que por suerte, ¿no? Fue aceptada, pero tenía ese temor de que de repente van a decir, pero ¿cómo? Si la fiesta no luce así, porque debería haber más gente, ¿no? La feria, perdón. Pero, o sea, mi propuesta era que en esta historia, por ejemplo, no importaba tanto la feria, sino importaba la relación del niño con su papá, ¿no? Entonces, la solución gráfica, ¿no? De la ilustración que yo le di, al final funcionó, por lo menos mi intención era esa, ¿no? Que después el niño se pierde, ¿no? O sea, el enfoque está en el niño, en su experiencia, en lo que está viviendo. Y no hay unas escenas donde se ve también parte de la feria, ¿no? Pero no es que todas las escenas era importante que todas las escenas estuviéramos describiendo la feria, sino lo que está viviendo el niño, ¿no? Que es cómo se maravilla con los elementos que encuentra y bueno, luego con el desarrollo de la historia, ¿no? Y además el hecho de que el niño se va a perder, ¿no? Entonces, en fin, yo al principio tenía esos temores, ¿no? No sé si lo van a aceptar, que como que haya sintetizado tanto, ¿no? Tanto. Y al final yo me siento bastante, fue uno de los primeros libros, ¿no? Grupos de libros que ilustré. Entonces, yo decía esto y no sé, no siento que sea tan tradicional. Al principio pensaba, ahora lo considero un uso un poco conservador, pero han pasado muchos años, ¿no? Pero en ese momento tenía ese temor, ¿no? Entonces, es uno de los tantos libros de esa colección al que le tengo mucho cariño justamente por eso, ¿no? Porque yo como que ahí me aventuraba a hacer cosas que eran relativamente libres, digamos, ¿no? Sin que mediar ahí, sin que se viera una cosa demasiado tradicional o rígida de repente, ¿no? En la mirada de las ilustraciones, de cómo abordaba las ilustraciones. Este es un libro mucho más cercano, ¿no? Más actual,
que he publicado, ¿no? Junto a Luigi Baldizán, que es el autor del texto. Y con algo que me ha pasado con el tiempo es que también he ido como moderando un poco los contrastes, o sea, siguen siendo intensos, siguen siendo fuertes, pero ahora también uso como el contraste entre lo fuerte y lo calmado, ¿no? Entre los espacios vacíos también, ¿no? Que yo siempre tiendo a llenar todo mucho, y los últimos años eh, también me doy cuenta que los espacios, como decía, más de repente poéticos, más abiertos, más limpios, también con eso se puede contar, ¿no? Y decir mucho y contar mucho con las imágenes. Entonces, va cambiando, ¿no? Eso también me parece, siempre me preguntan, ¿no? ¿Cómo es el estilo? Y en realidad no es uniforme, no es único, ¿no? No es, por lo menos en mi caso, ¿no? No es, no es que ilustro de una sola manera y de ahí no me salgo, ¿no? Sino dependiendo de la historia, qué cosa está pasando el personaje, los personajes, cómo se está contando, cuál es la perspectiva, el enfoque de la historia, dependiendo de eso, tendrán que ser las imágenes que yo proponga, ¿no? En ese sentido es que esto como que he ido indagando más en los últimos tiempos en cosas que al principio no me pasaban, no usaba, como, que era como una paleta de repente un poco más calmada, ¿no? Contrastes intensos pero un poco más controlados. Y esto es parte del proceso de este mismo libro. No he traído mucho, creo que solamente 2 imágenes, pero solamente para mostrar que detrás de esto, ¿no? Lo que se ve impreso, lo que se ve impreso, hay un montón de trabajo detrás, ¿no? Yo me gusta mostrarlo porque también me gusta verlo de otros ilustradores, ¿no? Ver todo, las ideas cómo van naciendo en chiquitito, y van tomando forma justamente pensando en cómo, cuál va a ser ese mundo, y también cómo es que se va a relacionar una escena con la otra, ¿no? Porque en el caso de los libros son secuencias que están haciendo que en el desarrollo de esas secuencias se está llevando a cabo la historia, ¿no? Y es un trabajo arduo. Acá, este libro lo hice con collage, mezcla de collage manual, digamos, y collage digital. Es una técnica que a mí me gusta mucho porque es práctica en el sentido de que se puede resolver en los tiempos en las editoriales. A veces son bien cortitos, entonces se puede resolver de una forma con la que yo me siento a gusto, me divierto, me resulta positiva, y se puede resolver además en un tiempo no tan extendido, ¿no? Y lo que hago es hacer cosas a mano, ¿no? El collage, a veces los fondos los pinto, ¿no? O los elementos los hago por separado y luego los integro, ¿no? Digitalmente, para ya armar las composiciones, ¿no? Estos, por ejemplo, elementos aquí, la zanahoria, o estos elementos como de la naturaleza, son los que están aquí, por ejemplo, ¿no? Solamente que ya se va componiendo como collage, pero digitalmente, ¿no? Por lo menos así lo hago yo. Y esto es sobre el proceso, por ejemplo, esto es voy a mostrar un par de cositas de cosas que todavía no están publicadas, pero en las que he trabajado últimamente. Lo que decía de mi aporte, ¿no? De la idea de que que mi proceso siempre parte porque de qué manera yo voy a hacer que esto esta historia se cuente de la mejor forma, por supuesto, ¿no? Y acá, por ejemplo, una forma de resolver la parte de la imaginación del niño, porque no está pasando en la vida real, por ejemplo, el que haya un gato gigantesco. En este caso fue dado a través del color, ¿no? Siempre que hay amarillo es porque estamos hablando de la imaginación de un niño. Y esas son soluciones que justamente se van consiguiendo con este proceso que decía como de ensayo de error, ¿no? Que se propone, bueno, yo propongo, pruebo, ¿no? Hago mis bocetos, hago opciones, hago propuestas, y se van descartando las cosas que no funcionan tanto hasta quedarse con lo que sí, ¿no? Que gráficamente, ¿cuál va a ser la solución para que se vea que el niño está
imaginando ciertas cosas, en este caso a través del color, ¿no? Y la exageración, porque de eso se trata este libro, ¿no? Situaciones exageradas y con el color también, ¿no? Y es interesante también porque comporta un desafío para el lector, para encontrar tiene que asumir el código para encontrar el sentido de la historia. Exactamente. Obviamente aquí solamente muestro un poquito, un par, pero luego la idea es esa, ¿no? Que el niño después descubra eso, ¿no? Cada vez que pasa esto, esta situación de esta forma, entonces está pasando esto, ¿no? El personaje está imaginando tal cosa, ¿no? Y eso es lo divertido, encontrar eso en el libro para que el lector, el niño lector o el adulto que lo lea, quien lo lea, diga, oh, acá esto lo descubrí, ¿no? Entonces eso también es divertido para mí como ilustradora, de ver cómo propongo esto para que ese juego sea, lo disfrute, ¿no? El lector también. Esto no he traído mucho de eso porque, como digo, está en proceso. Y luego es otro libro también que estoy recién justo terminando, en el que pasa una solución, bueno, mejor dicho, que yo propuse una solución para que tenía que ver con el ritmo, ¿no? Que era que el personaje siempre aparece por la izquierda y luego la siguiente escena se va por la derecha. Esta no es la ilustración final, porque como está en proceso, no quiero todavía mostrar algo que está sin publicar todavía, pero a eso iba, ¿no? Con encontrar maneras de contar a través del color, ¿no? Y también del ritmo, ¿no? O sea, siempre entra por la izquierda, sale por la derecha, y ese es el juego en este libro, ¿no? Cómo entra y cómo sale, cómo encuentra unos otros animales y cómo sale, ¿no? Es un juego en este libro, ¿no? Entonces, es solamente una pizquita como para mostrar ese tipo de soluciones o de aportes, los que yo mencionaba, ¿no? Al principio. O sea, ¿de qué manera vamos a hacer para que este juego, ¿no? Del libro, de la historia, también no pase con las imágenes? Esa es la idea, ¿no? De la ilustración. No solamente describir, como decíamos, lo que dice el texto, sino jugar un poco también con las imágenes, ¿no? Y con los mundos ahí que se crea a través de las imágenes. Y esto también es un libro en proceso, pero ya es mío propio, digamos, que ha cambiado bastante. Al principio empezó de una forma y ahora ha tomado forma, está totalmente cambiado a esto, pero inició, digamos, como algo como eso, y esto me sirve también como un poquito como metáfora, ya lo he comentado en un par de charlas antes, pero es un proyecto personal que surgió a través de como que una cosa un poco al azar, entre que leía un poema de casualidad, esas cosas que pasan como que de casualidad, pero que son disparadoras, ¿no? Para ideas, y tiene que ver con este personaje que encuentra este elemento, como este hilo, digamos, y que va ahí detrás de ahí, ¿no? De jalando y a ver qué cosa hace con ese hilo. Y es un poquito como la metáfora que hago para lo de las ideas, ¿no? Que no están ahí y las ideas para los libros y para la ilustración, no es que, como ya he dicho varias veces, no es que uno se sienta y ejecute, ¿no? Sino que hay que buscar, ¿no? Hay que jalar del hilito a ver qué cosa encuentra a dónde me lleva ese hilito, ¿no? Un poquito de eso tiene que ver esta historia, y como digo, esta es como una primera versión, pero ha cambiado, pero tiene que ver con un poquito con esta idea, ¿no? De descubrir y tener curiosidad, que creo que es algo que también he mencionado bastante que tiene mi trabajo, ¿no? Esa curiosidad de ver a dónde me lleva una idea o la imagen o no sé, en fin, los universos, ¿no? que pueden crear las ilustraciones y las imágenes. Y esta es la última ilustración que puse en este PDF, un poquito también para contar, por ejemplo, cómo va cambiando también
mi paleta, ¿no? Porque últimamente, ya no tan últimamente, pero los últimos, mis últimos intereses van por los colores primarios, por ejemplo, ¿no? Amarillo, azul y rojo, que es, encuentro una combinación súper, súper bonita. Y este es un dibujito que hice por puro gusto y placer, hace, creo que el año pasado fue, para el Día del Libro, y también siento que me representa un poco, ¿no? El tema de la casa también, ¿no? Que la casa, la familia, el hogar, son temas recurrentes en mis dibujos. Bueno, eso sería. Natalie, también aquí nos has comentado apenas un poco sobre el artista tiene un ritmo, tiene un tiempo para la creación, que muchas veces nos enteramos, por ejemplo, que determinados ilustradores tienen, sus búsquedas son muy amplias, sus búsquedas demoran muchísimos años. Estuvimos hablando, por ejemplo, de un trabajo de Gustavo Portalece, que nos comentaba que era un trabajo de 10 años, pero el artista también está dentro de un sistema, el sistema editorial, que coloca plazos. Aparte de lo que nos has mencionado, de este collage que se da entre lo manual y lo digital para cumplir con los tiempos, ¿cómo concilias este tiempo, el tiempo de tu creación, con el tiempo que demanda un proyecto editorial que entiendo es rápido, que no, digamos, no sé si será exacto decirlo de esta manera, que muchas veces es tan rápido que podría no permitirle al autor, al ilustrador, dar su máximo potencial o algo que se aproxime a su gran potencial. Sí, eso es en realidad el gran dilema que tenemos. Mira, por ejemplo, los ejemplos que tú pones, ¿no? Yo también que siempre veo entrevistas o escucho podcasts, ¿no? Con ilustradores. Y, por ejemplo, Paloma Valdivia, que es una ilustradora súper top, ¿no? Conocida, chilena. Yo le he escuchado decir que a veces se rehace hasta 10 veces los libros o se demora 3 años en hacer, lo cual tiene sentido porque como había comentado, o sea, no es que uno se siente y ejecuta, ¿no? Está ahí dándole vueltas, lo hace de una forma y después dice esto ya no está funcionando tanto porque no es exactamente como quiero decir. Entonces sí hay como ahí una cosa, una contraposición con los tiempos editoriales porque son bien cortitos, bien cortitos, aunque ha mejorado un poco, porque hace unos años, cuando yo recién comenzaba a ilustrar, era un mes en promedio. Entonces, ¿cómo vas a ilustrar? O sea, ¿cómo vas a conseguir un buen producto con tan cortito tiempo, ¿no? Porque ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que ahí lo único que te queda es sentarte y como operariamente, ¿no? Y eso lo que produce son ilustraciones que solamente están repitiendo el texto, ¿no? O sea, porque no hay espacio para la elaboración, ¿no? Para, a ver, ¿qué propongo acá que podría funcionar? Ah, ya, propongo esto, pero no funciona tan bien, entonces lo descarto y entonces ya no voy por ese camino, sino voy por el otro. O sea, no hay tiempo para hacer eso con un plazo tan cortito, ¿no? Entonces, simplemente ahí lo que queda es describir lo que dice el texto, porque no te queda otra, porque ya no tienes un plazo muy corto, ¿no? Ya no son tan cortitos, pero igual sigue siendo muy cortos, ¿no? Entonces, lo que yo he conseguido, he logrado hacer es que, por ejemplo, yo ya no trabajo en proyectos así, porque al final son contraproducentes, siento, ¿no? Al final yo yo no voy a estar contenta con el resultado, y no creo que tampoco sea al final lo mejor para el texto, la verdad, porque no va a ser, no se va a sacar lo mejor, el mejor provecho a esa historia, ¿no? Se merece algo más, algo mejor, ese texto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que son cambios que van a tener que seguirse dando, porque yo sé, por ejemplo, que en otros países se da más, son trabajos más largos, más tiempo, ¿no? Y también uno tiene que conciliar lo que hace como encargo y también con sus propios proyectos personales, ¿no? A mí sí es algo que, por ejemplo,
una cosa que me debo a mí misma porque yo siempre los abandono mis proyectos por ejemplo, es algo que he ido cambiando y ahora estoy cambiando porque por muchos años es como que digo, ay, ya, después, y siempre pateo mis proyectos personales y al final, termino con un poquito de culpa por eso, ¿no? Conmigo misma, pero creo que ahí lo que a mí me funcionó es que eh, al principio, cuando recién empecé, no me quedaba de otra, porque o sea, yo quería ilustrar, ¿no? Entonces yo aceptaba lo que me llegara, ¿no? Lo que me llegara en el tiempo que sea. Entonces ahora ya soy un poquito más selectiva ya, ¿no? O sea, si es muy cortito, no puedo, no sé que no me va a salir, ¿no? No va a ser posible. Entonces, no, la idea es luchar por eso, ¿no? Entre todos los que estamos involucrados en este medio, para que podamos desarrollar un libro en las condiciones más óptimas, ¿no? Al final es bueno para la historia, para el escritor, para el ilustrador, para el editorial, para el lector, ¿no? Al final todos nos beneficiamos, no solamente es una cosa ay, no voy a dormir yo ilustradora, ¿no? Sino es en beneficio de todos. Sí, estos son importantes, eso es muy importante y son decisiones también que los ilustradores a medida que van consolidándose también en el ámbito, consolidando un estilo, un poco que comporta quizá mayor reflexión y hacerse más preguntas, interpelarse sobre qué es lo que quieren para sí mismos. Claro. Y como tú dices, no es lo mismo querrámoslo, no es lo mismo una ilustración descriptiva que una, por ejemplo, que comporte una parodia, o como lo que nos explicabas, el hecho de el juego, pero el juego necesita un código y necesita reglas, como los colores que nos veíamos en tus ilustraciones y que tú nos describías. Entonces, es importante también conocer que la imagen es un código y que tenemos que aprender a leer imágenes. En ese sentido, ¿cuál consideras tú, entrando un poco más a la recepción, un poco más al lector, cuál consideras tú que comporta una imagen en la formación estética, intelectual de un niño o de todo lector? Mira, es bien importante, ¿no? A veces se habla sobre la cultura visual, ¿no? Lo que pasa eso, es que no hemos aprendido, no sabemos a leer imágenes. Es bien intuitivo, porque, ¿no? Pero, por ejemplo, como no estamos tan cerca a imágenes de calidad, lamentablemente, entonces tendemos a pensar que ilustración es esto, ¿no? Y como que lo encajonamos. Entonces, a veces como que no tenemos la sensibilidad para ver los lenguajes tan diferentes, ¿no? Yo he leído, por ejemplo, hace poquito he escuchado una entrevista de Isol, y ya había, que es una de mis ilustradoras favoritas, y los entrevistaba Liniers y Alberto Amón, que tienen un podcast, y la entrevistaron, y hablaban sobre que nosotros dibujamos feo, obviamente a modo irónico, ¿no? Pero, o sea, se tiende, por ejemplo, ¿no? Como personas que como que son bien libres, bien sensibles en su línea, en su trazo, y que son muy espontáneos, ¿no? Entonces se considera como que está mal dibujado. Entonces, porque tenemos como esa categoría, ¿no? De la academia, lo que dice, ¿no? Las normas. Entonces, si alguien se sale de ahí, entonces ya digamos, no está dibujando correctamente, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones vienen justamente por esta falta de sensibilización ante lo que es una imagen, ¿no? Y cómo la potencia que tiene la imagen y cómo los elementos que la componen pueden combinarse de manera tan distinta. Y lo interesante es que cada ilustrador, en el caso de la ilustración, tiene su manera de combinar esos elementos, ¿no? Cómo combina los elementos de la composición, los elementos gráficos, el color, el formato, y eso hace que sea rico e interesante, ¿no? Y eso hace que el lector aprenda también a descifrar esos códigos, ¿no? Si se usa una línea un poco más temperamental, me está contando cosas esa línea, ¿no? Esa expresividad de esa línea, ¿no? Entonces, si solamente estoy
viendo una sola manera, entonces se cierran posibilidades para el lector, ¿no? Porque tiende a pensar que solamente de determinada forma son las ilustraciones, son las imágenes, y no toda la riqueza que pueden llegar a tener, ¿no? Sí, y que precisamente impactan en lo que definimos como bello, como belleza o como fealdad, ¿no? Y de pronto asumimos que un estilo caricaturesco como el de Isol podría ser fealdad, pero no, es porque está diciéndonos algo en esa historia y que no es gratuito, nada es gratuito, Claro, ¿no? nada es gratuito. Estamos Claro, hablando de composición, estamos hablando de intencionalidad estética y de intencionalidad textual. tal Por cual. tanto, no hay ninguna casualidad y aquí también es importante quienes están en el medio entre un libro y un lector, es decir, los mediadores de lectura, desde los padres o los mediadores como tal en espacios no convencionales y también los profesores. Nuestra cultura visual en el país, ¿no? Y que esto responde ya casi a un lugar común, ¿no? Es estructural en el hecho que no tenemos una educación visual como tal, que apunte a esos conocimientos semióticos para poder leer una imagen en sus propios códigos, en sus propias coordenadas. Pero como, sí, Sí, o sea, es eso, ¿no? Mira, por ejemplo, yo leía de chica, a mí me gustaban mucho las imágenes, o sea, de chica, después, ¿no? O sea, yo leía lo que antes se decía chistes, ¿no? Que son cómics, y no sé, tal vez porque había como esa libertad para que yo cogiera el libro que sea, lo que sea, entonces creo que eso influyó en que, por ejemplo, yo tenga predilección justamente por lo que es, lo que no es tradicional, ¿no? Sino justamente por lo que se sale de ahí, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho Isol justamente por eso, porque su lenguaje es como suelto, es ella, ¿no? Uno ve y dice es Isol, o sea, no puede no identificarlo, y justo ella también hablaba de algo que yo coincido con ella, que es como la generosidad de que ella, por ejemplo, se permite ser como es, o sea, yo recuerdo haber visto también alguna entrevista o escuchado o leído, no sé, yo no me acuerdo, en la que decía que ella no le aceptaron no sé qué proyecto y ella fue y buscó su editorial, o sea, y ella dijo, no, yo no es que voy a cambiar mi forma de dibujar, ¿no? Simplemente buscó la editorial correcta para ella, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Espacios justamente para lo diferente en todo sentido, ¿eh? Para lo que no es, como, no sigue la línea recta, ¿no? La norma, digamos. Entonces, tener esa mirada un poco más abierta respecto a la ilustración también. claro, y una característica de la contemporaneidad en la literatura infantil y más allá de la literatura infantil y de los libros, en cuestiones de cultura infantil, ¿no? Lo contemporáneo llama precisamente a salirse de la norma, a ir más allá y por tanto los artistas son expertos en digamos, en fracturar esas estructuras por la misma búsqueda del ir más allá. Pero también una mirada crítica, en Perú estamos avanzando, muy lento, muy lento, pero estamos avanzando. No tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos Imaquinario, que es un festival, un encuentro, un evento de ilustración. Eh, no sé, quizá me equivoque, pero no tenemos otros espacios donde los ilustradores muestren su trabajo como tal, independientemente de la relación con la literatura infantil, porque también esa es otra cuestión, que se relaciona mucho ilustración con literatura infantil cuando la ilustración no se reduce a la literatura infantil. Eh, Natalie, desde tu punto de vista, ¿qué ha cambiado para bien en el Perú con respecto a la ilustración, al trabajo de los ilustradores y qué es lo que todavía falta por hacer, ¿no? ¿Cuáles son las tareas pendientes en este ámbito? Ha cambiado el hecho de que sea, o sea,
por ejemplo, estos espacios, como decía, ¿no? Que existe imaginario, que existan encuentros, que estemos un poco más conectados, cosa que cuando yo empecé, yo decía, ¿cuáles son los otros ilustradores? Obviamente, ¿no? Habían, pero no había forma de estar en contacto, ¿no? Como ahora que esos eventos, estas charlas permiten estar en contacto y conocer, ¿no? Conocer qué hacen. Hay gente que además que tiene menos, pocos años en la ilustración, pero que ya muestra, por ejemplo, hay ilustradores muy buenos que muestran como una apertura para una búsqueda, una indagación de su propio trabajo interesante, por ejemplo, y que antes, por ejemplo, yo no sentía que se viera tanto, que como que todo era mucho más tradicional. El mercado ha crecido un poquito, hay librerías especializadas, cosas que no había antes, por ejemplo, hay editoriales, en fin, ¿no? Hay una producción con un poco con mayor calidad de la que había antes. Todavía falta, ¿no? Estamos, como decía, empezando. En el caso de los editoriales tenemos que luchar por nuestros, lo que estamos hablando, ¿no? Por nuestros derechos a trabajar con un obviamente con una buena paga, por supuesto, y también con un tiempo para desarrollar nuestro trabajo bien, ¿no? Entonces, eso todavía creo que no está funcionando de la mejor forma. Hay un desconocimiento bien general aún todavía sobre la gente que está involucrada, no solamente editoriales, hay gente de otros ámbitos que a veces va a publicar un libro, no sé, y todavía no saben cómo es ¿no? Cómo son los tiempos, a veces, no sé, me llegan a ver algunos como ofertas no, ofertas, o mejor dicho, como interés en que ilustre algo, pero todavía no es una cosa muy masiva sobre los tiempos, qué cosa es lo que hay detrás de la ilustración, o cuál es el trabajo mismo ¿no? ¿Qué cosa es ilustrar, ¿no? Es el hecho mismo de lo que estamos hablando ahora todavía no es muy conocido, incluso a veces por los mismos ilustradores, ¿no? Que falta como un poco más de crítica y de formación de repente un poco teórica también, ¿no? Creo que creo que está bueno que los propios ilustradores leamos, ¿no? Que veamos crítica, que veamos otras cosas que se escriben respecto a la ilustración, otros ilustradores. Creo que ampliar la mirada sobre la ilustración también creo que estaría bueno, ¿no? De parte de nosotros mismos, ¿no? De los ilustradores. Sí, eso es verdad. Un ilustrador tiene que empaparse de otros estilos, que estar también a tono con posturas, con discursos plásticos vanguardistas, ¿no? Por ejemplo, incluso la foto es una ilustración, es una forma de ilustrar en la literatura infantil, y como que cada vez somos más disruptivos, ¿no? Incluso objetos en sí mismos colocados configuran una ilustración dependiendo de lo que se cuente y dependiendo de toda la arquitectura del objeto libro, o también del libro como objeto. Y otra cuestión muy importante, Natalie, ¿dónde se forman académicamente o dónde se forman, entre comillas, formalmente aquí en Perú un ilustrador? Mira, no existe un centro para formarse tal cual como ilustrador, como una especialidad, como una carrera. Hay cursos de ilustración dentro de las carreras de diseño gráfico, ¿no? Entonces, en mi experiencia, ya tengo algunos años dictando, hay también mejoras, o sea, está todo más orientado también a nivel, o sea, está mucho mejor el enfoque de los cursos de ilustración también en las universidades, en las escuelas, para ver, por ejemplo, el tema que se ve, cosa que cuando yo estudiaba no se veía tanto el tema conceptual, no sé qué cosa quieres decir, cómo lo vas a decir, un poco más en ese sentido, ¿no? También como un énfasis en el proceso de diseño, en la investigación, ¿no? En la documentación. Entonces, creo que eso es positivo, ¿no? Pero
puntualmente, ¿no? O sea, tú estudias diseño, entonces tienes por suerte ahí un par de cursos, pero no más, ¿no? Entonces, si uno quiere formarse, por lo general tiene que tomar talleres o ir afuera, y no, ahora hay muchas cosas que se pueden hacer online, pero no hay en el Perú todavía eso, es algo pendiente también, ¿no? Es algo pendiente por mejorar aquí, ¿no? O sea, para el que quiera dedicarse a eso y no necesariamente quiere estudiar una carrera de diseño, o más bien para especializarse, eso es lo que falta aquí, ¿no? No existe. Uy, ahí hay un gran vacío sobre todo para quienes tienen la intención de formarse como ilustradores o con el camino de sus carreras de arte, llámese artes plásticas, diseño, descubren la ilustración y de pronto les gustaría dedicarse y pues formarse fragmentariamente, ¿no? En talleres y en este tipo de formación. Natalie, otra cuestión que también me llama la atención es cuán exigente es el mercado peruano, el mercado editorial peruano con respecto a los ilustradores. Por ejemplo, si vemos, quizá la comparación resulte grotesca, pero si comparamos con el mercado español, pues hay una oferta bárbara de libros ilustrados, de libros álbumes cada vez más arriesgados, apuestas que demandan mucho más tiempo. Brasil mismo nos lleva una ventaja tremenda, Argentina, ¿no? Desde el mismo hecho que estos países tienen premios Andersen en ilustración y que los ilustradores peruanos, si bien están saliendo, están sonando, digamos, internacionalmente en Bolonia y también en otros eventos, como el caso de Fátima Ordinola, Isa Watanabe, Andrea Gagó, pero digamos, es aún muy poca la presencia internacional y pienso que también tiene que ver con un mercado que exija o con un mercado que no exige. Entonces, ¿cuán exigente es el mercado aquí? Sí, por un lado, mira, yo hace tiempo que ya no, es que prácticamente estoy trabajando solo como para un par de editoriales, ya no, antes como que era un poco más variado, entonces no sé cómo será. Yo sé, por ejemplo, que hay algunas producciones nuevas que están, que por los comentarios que oigo, que son buenos editores y no sé, en fin, que está funcionando bien en ese sentido, pero creo que a nivel general todavía falta como una, sí, pues sería la palabra una exigencia a, y una propuesta también, y un espacio para proyectos que no sean estos como que tienen que salir súper inmediato, ¿no? Como que es en poquito tiempo tiene que salir uno y luego otro. Bueno, que eso, por mi experiencia, me pasó hace unos años, ¿no? Entonces, los tiempos eran tan cortitos que pasaba eso que te había comentado, que no hay como para elaborar. Entonces, creo que en ese sentido, sí, pues lo comercial, lo que no tiene nada de malo, ¿no? Pero hace que haya un libro tras otro, un libro tras otro, pero sin el cuidado necesario, ¿no? Sobre todo si estamos apuntando a esto que decimos, ¿no? Que la imagen aporte también pues un universo, ¿no? En los libros. Entonces creo que en ese sentido todavía nos falta un montón, ¿no? También falta, bueno, ya por ahí hay nuevas perspectivas también con nuevos editoriales, pero falta también desarrollar esto que decías que me pareció muy interesante, proyectos en los que el lector no sea necesariamente niño, ¿no? No solamente es el único ámbito, el infantil. Entonces, eso ahí falta, ¿no? Por ahí hay una editorial nueva que está por publicar, entonces está en esa perspectiva, pero creo que eso falta bastante, ¿no? Hay eh, en ese sentido falta como esos espacios para proyectos, pero por ejemplo, eso que dices, proyectos propios, ¿no? De los propios ilustradores, de los propios creadores, eso que dices, ¿no? Que todavía ya empiezan a sonar algunos nombres, que todavía falta mucho, yo creo que es porque
también nosotros tenemos que darnos espacio para crear nuestros propios trabajos, ¿no? Nuestros propios proyectos. Y como que recién se está iniciando en ese sentido, ¿no? Proyectos que cada uno de los ilustradores peruanos está desarrollando, pero es como reciencito, ¿no? Recién, hace poquito relativamente, ¿no? Entonces, creo que eso falta para llegar a estos ejemplos que ponías como Brasil, como Argentina, como Chile incluso, ¿no? Como Colombia, ¿no? Que haya la exigencia por un lado de las editoriales y también el entendimiento de que esa idea de que salgan libro tras libro tras libro así rapidito, no, al final es contraproducente para el propio mercado editorial, ¿no? Sí, es contraproducente la uniformidad, ¿no? La homogeneidad, es considerar que solo esto es ilustración. Yo recuerdo hace poco una charla con padres sobre mediación de lectura y cómo el espacio familiar sea un espacio también para promover la lectura, para disfrutar de la lectura. Y entonces por ahí que mostré unas páginas de Pequeño Azul y Pequeño Amarillo y entonces de pronto un padre dijo, no pasa nada con esas ilustraciones, con esos dibujos, ¿no? Porque tampoco le llaman ilustraciones, sino dibujos. Claro, es enfrentarse a otra estética, ¿no? Es no figurativo, en ese caso el libro de Leo Lionni, y yo me quedé un poco impactada porque mientras los niños lo disfrutaban, el adulto no entendía, no entraba en el código de esa ilustración. Y que aquí se genera el problema de que son los padres, las madres, quienes tienen el poder para comprar un libro y a veces por mucho que al niño le guste uno, como el de la estética de Leo Lionni, no se lo compran porque no pasa nada con esas figuras. Entonces, Pues eso es lo que decíamos de la cultura visual, ¿no? O sea, el que compras y pues es el adulto, ¿no? Es el padre, el adulto. Entonces, por eso yo también me he encontrado con casos similares cuando, por ejemplo, en librerías, ¿no? Y veo así como un padre, una madre eligiendo libros y ay, por acá, ven por acá, porque hay tantas cosas, o sea, tantas maravillas, opciones de libros interesantísimos que podrían enriquecer, ¿no? El mundo lector de los niños, pero claro, la tendencia es ir por lo más tradicional, ¿no? Sí, claro, todavía ahí nos sí. falta. Ujú. Ojalá que vayamos avanzando. Hay una política pública también por ahí que estamos avanzando, tomando más espacios de conversación, de diálogo, de divulgación, porque nuestros ojos, o a los ojos hay que enseñarles a mirar, ¿no? Está dado ver, pero muchas veces no está dado mirar y eso implica entrenar el ojo para, Exactamente, para ver qué más hay ahí. exactamente. Natalie, ya estamos llegando al final de este diálogo. Una vez más, agradezco tu presencia, agradezco también tu trabajo. A mí en forma personal me disfruto mucho con tus ilustraciones. Me gustó muchísimo también tu propuesta visual en este libro de poesía peruana para niños dirigida por Ricardo González Vigil, me parece un libro bellísimo, es un libro encantador, es cada detalle que hay ahí, el movimiento también de los personajes, que yo pienso que el movimiento lo dominan muy bien, eres muy diestra en este movimiento lúdico de los personajes y en estas atmósferas en las que uno ve y le provoca estar ahí, ¿no? Hay algo que yo siempre digo, hay escenas en la ilustración en las que me provocaría vivir y quedarme Sí, ahí por un buen tal cual, tal rato. cual. A Sí, que son, perdernos un rato por ahí. sí, que son espacios para habitar, ¿no? Natalie, de pronto quieres decirnos algo más para cerrar este diálogo. No, más que nada agradecerte, Irina, también en la biblioteca por la invitación, porque de repente ya he escuchado antes, no sé, pero el trabajo de los ilustradores es
suele ser como que solitario, ¿no? Uno está ahí concentrado en el estudio, ahí dibujando. Entonces, estos espacios son súper buenos para hablar sobre temas que nos interesan, bueno, obviamente, y que creo que también son de interés para el público general. Entonces, encantadísima yo y agradecida nuevamente, Irina. Gracias a ti, Natalie. Y cuéntanos dónde podemos seguir tu trabajo y dónde podemos adquirir también los libros que tú has ilustrado. Sí, yo he dejado un poquito las redes sociales y solamente tengo, bueno, tengo fe, o sea, me encuentran como Natalie, con mi nombre Natalie Seguro, o si no como Natalúdica, que es mi nick, digamos, Natalúdica, en Instagram, en Facebook, y en las principales librerías, la verdad, que están los libros de Luigi Balizán, que ha editado Polifonía, por ejemplo, también los de Mascapaya también. Hace poquito he visto, me parece que en el Virrey, mentiría si te digo así al detalle, pero es bien fácil de encontrar. Uno pone en internet libros, si gustan directamente con mi nombre o directamente puede ser con la editorial Mascapaicha, estos de la editorial de Ricardo González Vigil, o también en polifonía también, ¿no? O en otras, no sé, en librerías así especializadas en lupas también hay algunos libros de polifonía que yo he Muy bien, ilustrado. Natalie, muchas gracias. Y quienes nos están oyendo ya saben que pueden adquirir los libros ilustrados por Natalie y les aseguro que serán un buen espacio y un buen abrigo para este invierno y para una forma de fugarse del encierro en el que aún estamos. Entonces, no nos queda más que agradecer a quienes nos acompañaron en este conversatorio. Por aquí tenemos unos saludos de Ceci Gutiérrez, Clemen Aguirre que dice hermosas ilustraciones, y Ceci Gutiérrez que agradece, muy interesante, gracias. De nuestra parte, de parte de la Biblioteca Nacional, agradecemos a quienes nos acompañaron en este conversatorio y les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú sigue desarrollando una programación cultural virtual de acuerdo a las necesidades de estos tiempos. Todas las sesiones son grabadas y esta se colgará próximamente en las redes sociales de la institución, en Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Les pedimos, por favor, que todavía nos sigamos cuidando porque todavía la pandemia está aquí y, por supuesto, vacúnense. No lo olviden. Agradecemos a todos por acompañarnos. Natalie, muchas gracias por tu participación. Buenas tardes y buen fin de semana, porque ya es viernes. Nos vemos y que les vaya bien. Chao, Irina, gracias. Chao.